proyectos para entrar directamente en materia. Sí, entonces vamos a ver dónde quedamos la vez pasada, donde vimos qué tipos de líderes eran ustedes. Sí, y resultó que habían de todos los tipos diferentes, de los 4 tipos de líderes aquí en el grupo. Entonces, ya más o menos saben sus características. Vamos a continuar así, algo muy rápido. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces ya sabemos, hay comandante, entrenadores, consejeros y directores, todos pues con unas características diferentes, pero sin importar el tipo de líder que ustedes sean, pues deben tener todas las características que ya había mencionado previamente. ¿Sí? Entonces ya aquí, a partir de tener el director y el liderazgo, identificarlo, ya empieza lo que directamente es la gestión de proyectos. Ya sabemos todo lo que es un proyecto, todo lo que implica, los obstáculos, en fin, todas las características. Pero entonces ahora ya empezamos directamente con lo que es la gestión. ¿Qué es lo que se debe hacer para ejecutar ese proyecto? ¿Sí? Entonces, la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Ah, listo, entonces aquí ya es donde empezamos o entramos ya en materia de cuánto se sabe de los procesos, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe comprar, cómo se debe automatizar, qué equipos son los que vamos a utilizar, si vamos a utilizar PLCs de un tipo, de otro, o si vamos a utilizar transmisores, o, o a qué nivel de automatización queremos llegar. ¿Sí? Ya es ahí, ya es la aplicación propiamente. Y no solo en la ejecución, sino obviamente en la planeación, en el cierre, en las pruebas, en fin. Entonces, dirigir un proyecto por lo general implica identificar requisitos. Entonces, todo lo que el cliente requiera. ¿Sí? Obviamente, cliente y proceso. Entonces, que hay unas variables que deben estar en unos rangos, que hay sistemas que deben estar a cierta velocidad, en fin, requisitos técnicos, obviamente también presupuestales y demás. Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados según se planifica y efectúa el proyecto. Entonces, pues todo lo que la gente va realmente necesitando, requiriendo por parte del proyecto. Eh, ¿Dónde me fui? Allá. Y finalmente, Eh, equilibrar las restricciones. Señor, Me pregunta, pues si nosotros como ingenieros pues salimos con todas esas habilidades y tenemos que pues, estudiar para ello, ¿qué hacen entonces los administradores? los administradores sirven exactamente para lo mismo, excepto que ellos planean toda la parte, digamos, de ejecución no técnica, ¿sí? Es decir, ellos yo creo que posiblemente pueden dirigir un proyecto de automatización, por decirlo, pero no podrían implicarse en la parte técnica. Si no se implica en la parte técnica, entonces pues realmente les queda muy duro, hablando ya en la parte de automatización, de hacerlo adecuadamente, ¿sí? Pero proyectos de la mayoría de las índoles, pues ellos podrían ejecutarlos sin mayor dificultad, especialmente porque saben de costos, de logística, de tiempos, de contratación. Sí, ellos tienen unas habilidades que realmente son genéricas en la mayoría de proyectos. Pero, por ejemplo, ya para proyectos más técnicos, pues no, ellos no permitirían. Y me hizo acordar de una cosita, eh, no sé, en el Ministerio de las Tecnologías, en el MINTIC, salieron unas convocatorias y uno de los retos, claro que ya casi cierra, uno de los retos es el que les voy a pegar, el que les voy a colocar acá. Reto para Ecopetrol es libre. Si el que quiera como proponer y todo, creo que aún lo puede hacer, creo que hasta el 28. Dice, ¿cómo identificar comportamientos anómalos en las condiciones operacionales para disminuir las fallas en equipos como turbopropulsor centrífugo?
turbomaquinaria, que permita tener una operación continua, tomar decisiones y hacer ajustes operacionales oportunos. Dan 250 millones para digamos, financiar la mejor propuesta. Sí, entonces, y el ganador le dan otros rubros y todo. Me hizo acordar pues de esto. Entonces, por ejemplo, eh, el administrador listo, él hace todas las gestiones, toda la planificación adecuadamente, todo, pero en la mayoría de proyectos es suficiente, ¿sí? Proyectos gubernamentales de los refrigerios para los niños o la distribución de tabletas a los lugares lejanos o, o la distribución de tapabocas a personal técnico ahorita en pandemia. Sí, digamos que ellos podrían afrontar la mayoría de proyectos de forma exitosa, con la planeación y con lo que ellos saben, pero ya en estos proyectos más técnicos, pues se van a quedar muy corticos, ¿sí? Igual, nosotros también nos quedamos corticos en varias áreas que ellos manejan muy bien, pero creo que hasta de pronto podemos adaptarnos más bien nosotros a ellos que ellos a nosotros, pues de aquí a que un administrador aprenda sobre PLCs y sobre automatización y procesos, pues va a ser muy duro. Pero nosotros sí podemos aprender a manejar el dinero, sí podemos aprender a hacer planeaciones adecuadas. Entonces, ellos tienen ciertas habilidades que les sirven para la mayoría de proyectos. ¿Sí? Y quien quiera pues hacer el reto de Ecopetrol, pues bienvenido. Profe, ¿Mm? uno como estudiante puede licitar. No, señor. Solo pueden licitar quienes tengan tarjeta profesional. Sí, entonces por el momento ustedes no podrían licitar. Apenas se gradúen y obtengan su tarjeta profesional, ya desde ese mismo momento pueden empezar a hacerlo. Sin embargo, la mayoría de convocatorias de licitación actuales eh, piden es empresarios o empresas como tal. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden crear una microempresa o algo que se llame tecnología y automatización, automatización quindiana SaaS, cualquier cosa que realmente, digamos, que respalde no solo el nombre del ingeniero. ¿Sí? Entonces, digamos, muchas permiten simplemente personas naturales, es decir, nosotros como tal, todas las personas como independientes, en fin. Entonces, muchos no tienen restricción, muchas de las licitaciones no tienen restricción y podríamos entrar solo con la tarjeta profesional. Sin embargo, digamos que las más grandes o las de mayor dinero piden son que liciten, pero empresas consorcios o empresas con alguna experiencia en el área, en fin. Pero hay otras que solo con la persona o con el nombre de la empresa, sin importar cómo el recorrido que tenga, puede licitar sin problema. Dependerá ya del tipo de licitación que saquen al público. Sí, pero en ese momento aún no pueden. Como decía el tipo, profe, hay licitaciones a las que uno no puede entrar. Donde no cumplen los requisitos, ¿sí? Todo, licitación a licitación, obviamente, tiene unos requisitos. Hay unas muy voladas que piden, por ejemplo, que solo para entrar como la competencia, a la licitación como tal, debe tener, por ejemplo, deben ser una firma de varias empresas, ¿sí? Entonces, de una parte técnica, de una parte, entonces debe tener un gurú de abogados, debe tener una parte financiera, o sea, con unas dependencias muy bien definidas y ojalá fueran unidas a otras empresas. Piden cosas voladas como 10 años de experiencia en el área como tal, pues, en el área que sea el proyecto. Piden cierto nivel de estudios para los líderes y piden que el líder, además del estudio técnico, tenga, ¿cómo se llaman? Certificaciones como gerentes de proyecto, o manejadores, o project manager, que llaman.
Sí, entonces hay unas que pues, piden unas cosas súper voladas, hay otras que dicen simplemente experto en el área. Y experto en el área, pues digamos que es mínimo un ingeniero, ojalá con alguna especialización, pero solo con el título se puede entrar a la mayoría. Sí, desde que no sean pues así esas súper gigantescas. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Tenemos que hay varias áreas de gestión de proyectos, ¿sí? Esas áreas son comunes o son estandarizadas, eh, digamos, en el concepto del proyecto. Hay 12 áreas como tal, ¿sí? Hay parte técnica, hay parte de talento humano, hay parte de calidad, de costos, inclusive hay parte hasta de riesgos, ¿sí? No vamos a especificar en ninguna, ni vamos a ahondar, porque pues nos quedaríamos, podría ser un curso completo solo de áreas de gestión, pero por lo menos tener indicados que no simplemente es el área técnica y pues tratando de hacer maroma, sino que realmente deberían ser 12 áreas totalmente constituidas y cada uno con su líder de área, ¿sí? Que todos se hablan con el director del proyecto, que serían ustedes. Pero entonces en proyectos pues, más simples, entonces obviamente el que está manejando la plata, sea un administrador, sea un contador, sea un economista, pues tiene que hablarse con uno, el que está montando el técnico, ya que está oleando cable y todo, tiene que hablarse con uno, el programador tiene que hablarse con uno, la parte de los abogados, de las licencias, de los permisos, de la contratación, tienen que hablar con uno. ¿Sí? Entonces, uno como líder tiene que hablarse con las 12 dependencias en proyectos obviamente más pequeños, con las que hayan, con las personas que estén liderando esos proyectos. Hay una campana, esta campanita bastante famosa en todo este cuento de los proyectos, que es el ciclo de vida como tal. ¿Sí? Son, en primer lugar, el ciclo de vida, conjunto de fases, que generalmente son una detrás de otra. ¿Sí? Sin embargo, hay proyectos que por la forma como se ejecutan o por la necesidad del corto plazo, pues se van ejecutando a la par, en paralelo, o dice ahí, allí superpuestas. ¿Sí? Cuyo nombre y número se determinan por la necesidad de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Entonces, esta campanita, digamos que puede variar, obviamente, entre un proyecto y otro. Sin embargo, de forma genérica o estándar, casi todos tienen esta misma forma. Pueden haber variaciones, pero digamos que esta es la mayoría, la que representa la mayoría. Entonces, tiene obviamente un inicio, el proyecto o el inicio del proyecto, con toda esa parte de la especificación de los requisitos por parte del cliente. Todo lo que se requiere, para cuánto tiempo lo necesita, en fin. Y a partir de esas especificaciones, ¿sí? Entonces se viene ya la parte de planeación. ¿Sí? Esa parte de planeación es donde deben ya involucrarse tanto teóricamente como todas esas especificaciones, llevarlas todos esos requisitos de cliente, llevarlas a especificaciones de ingeniería. ¿Sí? Entonces ya llevar todo lo que quiere el cliente realmente a, a elementos y a unidades de ingeniería, de equipos, de maquinaria, de tiempos, de segundos, de fuerzas, de potencias, de voltajes. Sí, ya es todo, es casi traducir todos esos requerimientos del cliente a especificaciones medibles de ingeniería. Luego va a haber todo un tiempo de ejecución, ¿sí? De ejecución como tal, montaje, pruebas, mantenimiento, modelamiento, absolutamente todo, ¿sí? Validación de modelos, todo lo que implica la implementación. Y finalmente, el cierre del proyecto, ¿sí? Cada una de estas etapas tiene una documentación entregable, ¿sí? O sea, por cada etapa, cada vez que se finaliza una etapa,
el resultado, además obviamente del producto físico, ¿sí? Lleva implícito la entrega de documentación. Esa documentación, digamos que es propia para cada parte del proyecto. Entonces, tenemos los procesos de gestión. Entonces, para poder uno ejecutar o realizar este proyecto, entonces se requieren ciertos procesos, ¿sí? Inclusive, eh, puede ser hasta más diciente esta pequeña imagen del proceso, ¿sí? Si notan, todos dirigen hacia el proceso y el proceso retroalimenta hacia las diferentes áreas. Por ejemplo, acá una pequeña entre proveedor, cliente, controles y directrices y mecanismos y recursos. Todos están alimentando el proceso, ¿sí? Y al mismo tiempo el proceso, y por proceso entiéndase el proceso de compra, proceso de instalación, ¿sí? Las diferentes etapas o pasos para la ejecución del proyecto como tal. Entonces, el proyecto pues, está dado en muchos subprocesos. Cada subproceso entonces, nos da una retroalimentación, nos da ciertas partes hasta que obviamente va generando el producto final. Entonces nos dice, un proceso es un conjunto de actividades que a partir de unas entradas y por medio de unas técnicas y metodologías brinda unas salidas que se usan para obtener un resultado. Desde el punto de vista de automatización, ¿sí? Entonces las entradas son los requisitos de cada uno de las variables de proceso. Ah, no, vea, que yo necesito que este equipo que, que tanto tiempo esté en esta temperatura, le va a llegar cierta cantidad de flujo, debemos tenerlo a este nivel constantemente, necesitamos que tenga interfaz, necesitamos que se pueda comunicar por red Profinet, ¿sí? Entonces, todos esos elementos son los que nosotros utilizamos como entradas. A partir de esas entradas, entre nosotros ya definimos qué metodología es mejor para, primero, seleccionar equipos, definir procesos, definir qué controlador va a ser el mejor. Sí, por ejemplo, un proceso muy simple, no, entonces compremos con un Arduino se puede programar. Sí, pues no es estandarizado, pero es que el proceso es tan simple que no requiere, o es tan complejo que lo que necesitamos es un PLC con diferentes módulos y diferentes protocolos. Sí, entonces, toda esa lectura o entrada de requisitos realmente son los insumos para poder implementar todo esto. ¿Sí? Entonces, los procesos son ejecutados por el equipo de proyectos y se enmarcan normalmente en dos categorías. Entonces, los primeros son los procesos de la dirección del proyecto y los segundos son los procesos orientados al producto del proyecto. ¿Sí? Obviamente, solo con el nombre ya se ve hacia dónde se dirigen. Los primeros aseguran que el proyecto avance. ¿Sí? Entonces, son los que llevan como el registro. Bueno, ustedes dijeron que para esta semana iban a llegar los equipos, ¿sí? Que iban a probar individualmente, que la otra semana van a hacer el cableado estructurado y montaje de tableros, que la siguiente los algoritmos de control y que para la última semana ya iba a estar en funcionamiento el equipo, pruebas preliminares, ¿sí? Entonces, bueno, vamos en la semana 3, ¿ya han hecho todo esto? Sí, son los que llevan como ese control. ¿Cuánta plata se han gastado? Me pidieron 10 millones para comprar equipos. De esos 10 millones, ¿cuántos se han ejecutado? Si van, o sea, si se han gastado lo que dijeron, más, menos, etcétera. Son las partes como administrativas. Mientras que por el otro lado están los procesos orientados al producto. Normalmente definidos en el ciclo de vida del proyecto y varían según el área de aplicación. Para nuestra área sería esa parte técnica de montaje, instalación, pruebas, programación, etcétera, etcétera. Entonces, dos grandes áreas de procesos. ¿Sí? Profe, Señor. digamos que cuando nosotros estamos realizando un proyecto, uno cómo sabe, cómo cobra, digamos, lo que sabe, o sea, ¿cómo le explico? Como el conocimiento, eso, cómo sabe uno, cómo se debe cobrar o qué.
Ay, esa pregunta me pone a llorar. A estas alturas, solo le puedo decir, depende, ¿sí? ¿Por qué? Depende porque no, digamos, estandarizado, en este momento está como la hora de ingeniería, como en 65.000 pesos, ¿sí? Así, o sea, un valor que no es ni una regla, ni está normalizado, ni nada, sino que es como la convención, ¿sí? Hace un par de años estaba como en 50 y bola, ya está como en 65, ¿sí? La hora de ingeniería, sea de asesoría, sea de monitoreo, sea de instalación, en fin. Sin embargo, dependiendo del tipo de proyecto, el tipo de empresa y el tipo pues, de obra que se va a generar, esto se puede convertir en mucho más o en mucho menos. Si es una empresa sumamente pequeña que requiere un pequeño ajuste de algo, posiblemente ni siquiera va a cobrar eso. Pero si es una empresa mediana, de capacidad media, y usted realmente, y el trabajo que le están haciendo, entonces se puede cobrar divinamente de 150 para arriba a la hora. Entonces eso es un depende de todo lo que tiene que hacer, el tipo de empresa, el tipo de trabajo. No, eso es para llorar porque a mí tampoco nunca me lo han enseñado, nadie me ha sabido responder, pero digamos que la experiencia va dando el, el tip dependerá del tipo de empresa. Ah, bueno, profe. Sí, lastimosamente no, eso es un cuento con eso de la cobrada. Y nosotros a veces nos metemos unas tumbadas, eso hacemos de todo y cobramos una micaja. Y hay otras cosas que vamos y ajustamos un cable y cobramos lo más de bien. Entonces, es más experiencia que otra cosa. Sí, pero es verdad lo que dice Daniel, no, no falta el que regala el trabajo. ¿Y dónde lo dijo? En el chat. Sí, No falta el que sí, señor, tal cual. Una vez se tumba uno solo. Si alguien le pide un pequeño diseño, un pequeño ajuste en algo y eso resulta uno haciendo de todo. No, pues, Y pero no es tanto uno tumbarse, porque bueno, uno sí a veces también, pero a lo que me refiero con eso es que usted sabe que siempre van a haber personas que son barateras y pues las empresas lo buscan. Entonces a eso es lo que va como el estandarizar algo. ¿Sí me entiende? Que nosotros los ingenieros nos valoremos todos, porque es que no falta el que dice, ah, no, yo lo bajo y así me contratan más. Falta el venezolano. No tiene por qué ser de nacionalidad, pero pues siempre se ve que uno le dicen, ay, ¿cuánto le estaban cobrando? No, que 200. Ah, no, venga, yo le hago eso en ciento algo. Eso suele pasar en todos los trabajos, en sea, todo ámbito, en todo ámbito, sí, eso siempre lo... en todo ámbito se ve y eso, y digamos, ¿cómo es? En el vocablo popular se dice se está tirando el mercado. Sí, y realmente sí, ese cuento de no valorar bien realmente el conocimiento, y no solo lo afecta al que está gritando, porque está cobrando menos de lo que realmente debe cobrar, sino que está degradando el valor final o el valor real del trabajo de todos. No, eso se ve acá y en todo lado, en este ámbito y en todo, por ejemplo, yo creo que en este momento está el cuento de los abogados, pues también muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, cuando nos graduamos, se gradúan 4, 5 personas, 10 personas y mucho. Se vaya a una graduación de abogados, ¿cuántos se gradúan cada 6 meses? Son 30, 40 y yo no sé dónde darle trabajo para tanta gente. ¿Cuál es la consecuencia de esa amplia oferta laboral? Que tienen que disminuir los costos como para intentar como ganar
en tela. Digamos que en ingeniería hasta puede ser un poquito más decente el ambiente, pero en otros ámbitos, pues sí es mucho más complicado. Sí, hay más abogados que problema en este momento. Sí, porque problemas que ellos pueden solucionar, entonces es un cuento, pero se ve en todo ámbito siempre está el que cobra más baratico y obviamente el cliente final sin saber pues la calidad del trabajo, pues va a contratar siempre el más barato. Siento, a veces pues se estrellan y reciben unas cosas más chambonas y más ordinarias por ahorrarse cualquier peso. Sí, entonces ahí sí toca querer un poquito como la profesión y respetar realmente lo que hacen los compañeros y el gremio como tal. Es verdad, profe. Profe, una otra pregunta. ¿Y qué pregunto? Si A ver, uno a ver. entra a un proyecto y uno quisiera, digamos, incluir a otra persona, por ejemplo, un profesor, si a usted le dijeran de un proyecto, ¿usted qué analizaría para entrar o qué? Mm, tiempo, costo y viabilidad. Sí, muchos de los proyectos técnicos a veces con lo que hay no se puede ejecutar. Sí, por ejemplo, me dicen, no, es que hay que hacer un algoritmo para esta planta y se cuenta con esos elementos. Entonces uno me pone a mirar, entonces, no, y lo necesitan ya, para dentro de 15 días tiene que estar eso listo. Se pone uno a mirar y los elementos no tienen la capacidad ni de procesamiento, ni ni de comunicación. Se pone a mirar, entonces pedir uno nuevo vale más que todo el proyecto y que lo que le van a pagar a uno. Y así lo tuvieran, las pruebas, el modelamiento, las pruebas y la implantación del algoritmo puede durar un mes. Entonces uno dice, no entro porque no es posible cumplir con esos requisitos. ¿Sí? Lo otro pues no, que paguen muy mal. Ahí sí sería casi un favor. Profe, yo siempre tenía una pregunta y es que cuando la gente se mete a un proyecto y le dan cierto tiempo al proyecto, eso, bueno, hay gente que lo hace porque, digamos que sí se tira tanto tiempo con la gente que tiene, pero pueden contratar más personas y terminarlo antes. Eso es mejor contratar, o sea, tener harto personal y terminarlo antes o tener poca gente y pues que se tome el tiempo que lleve, que sea. Dependerá del área, pero realmente es muy bien visto ante los ojos del éxito del proyecto y ante los ojos del cliente terminar antes, pero terminar de forma exitosa. Sí, que no se note que por hacerlo rápido fue algo mal hecho, el cableado no, pues se nota que fue hecho como que por terminar rápido cablearon de cualquier forma, que tienen diferentes tipos de bornera porque no esperaron a que llegaran todas de la misma forma, eh, que, que, el, que el dispositivo, los PLC, realmente la interfaz sea interactiva y no simplemente que pegaron ahí 1000 botones para cada cosa, sino que se note que quedó un buen trabajo. Y si todo este buen trabajo termina antes del tiempo que uno propone, realmente es muy bien visto, tanto para la medición del éxito del proyecto como ante los ojos del cliente. Entonces, sí es bien visto. Sin embargo, lo que no se debe hacer es contratación adicional que no sea puesta en la planeación. ¿Sí? Entonces dice, no, vea, para este proyecto se van a contratar 12 personas de las diferentes áreas y todo, y resulta que cuando empiezan a ejecutar hay 25. Ah, ¿y que por qué no? Que va a terminar más rápido. No era parte de la planeación. Entonces, en la parte de contratación sí tiene que estar, o sea, si usted va a usar 100 personas, 100 personas tienen que estar en la planeación, ¿sí?
Que si termina antes o después, eso ya es otro cuento. Pero no debería decir un tiempo con un personal y contratar más para terminar más rápido. Sí, eso no se debe hacer. Empezando que si ya está desde la parte legal, desde las cláusulas legales, no debe superar cierta cantidad de contratación dependiendo del proyecto. Sí, si usted dice tantas personas, esas deben ser, porque a cada una se le tiene que pagar la ARL o la contratación del personal, pues como tal, si es una empresa, si es tercerizar pues con una empresa, en fin, todo eso tiene que estar muy bien planeado, inclusive documentado, y eso de contratar personas adicionales, pues no debe ser. Puede que hayan eventos o emergencias o algo que no se haya tenido en cuenta, ya bueno, y ahí se sale de las manos. Pero de ahí pues a contratar simplemente más personal para terminar más rápido haciendo las mismas actividades, ahí sí no. Eso sí no debe ser. O sea, usar 100 se mencionan desde el principio. Bien, perfecto. Ahora, 5 procesos de la vida útil o la vida del proyecto o el ciclo del proyecto. Proceso de inicialización, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. ¿Sí? Aquí, aquí digamos que hay unas fijas, hay unas que solo tienen un solo lapso de tiempo y hay otra que están constantemente retroalimentando. ¿Sí? Y hay otra que debe estar en todos los ciclos. Entonces, primero, el proceso de inicialización se hace una sola vez, obviamente, se dejan las condiciones claras, los requerimientos, tiempos y todo, y allí inicia pues ya el proyecto como tal. Pero la planificación y la ejecución pueden ser totalmente retroalimentadas. Entonces, uno planea cierta cantidad de elementos, la mayor cantidad posible de situaciones, de modelos, de simulaciones, de todo lo que se requiera, y empieza a ejecutar. Y al momento de ejecutar, empieza a ver que hay que ajustar algo en el modelo, que hay que ajustar algo, o que hay que comprar un elemento adicional que no se tuvo en cuenta. Así, entonces debe estar constantemente retroalimentando el proceso. No es mal visto, ¿sí? No es mal visto si es porque aparecieron elementos desconocidos o no medidos en la planeación. Pero si es algo que era muy obvio, ¿sí? Por ejemplo, que necesitábamos conectar 32 sensores y compré un PLC solo de 20 entradas. No, mijo, pues ahí sí están viendo fuera el test. Esos son cosas muy básicas que se deben tener. Pero, por ejemplo, que, que, la, que la medición de concentración de pH estaba fuera de los rangos que el cliente le había dicho, ¿sí? No, eso ya es ya es algo muy diferente, porque usted me había dicho un rango, yo tengo el equipo para el rango, usted me dijo, pero resulta que en pruebas se salió del rango. Listo, entonces ahí sí tiene que volver a planear por lo menos esa actividad o ese equipo como tal, ¿sí? Y una fase de cierre, que también es única. Sí, ya usted da totalmente el proyecto por exitoso, ya se le da el cierre. Y hay una parte que es el monitoreo y control o seguimiento y control que se debe hacer en todo momento, ¿sí? Desde el inicio del proceso hasta el cierre, usted no debe estar monitoreando que las cosas vayan bien, que se vayan ejecutando en los tiempos que se requieren, que se esté gastando la plata que se había pedido y que se esté gastando en lo que se dice, ¿sí? Entonces, hay cosas que son únicas o hay otras que son retroalimentadas. ¿Sí? Voy a dejar eh, los procesos como tal, digamos, más como información. Les queda allí para que la revisen, si quieren, porque ya esto digamos que son partecitas más informativas, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Pero sí me voy a centrar acá en lo que es la información necesaria, la documentación a entregar. Dependiendo
el proceso en el que se encuentre, si de inicialización, si de planificación o algo, van a haber cierta documentación que se debe entregar, ¿sí? Empezando por el Statement of Work o requerimientos de trabajo. Estos requerimientos son los que se entregan de la fase inicial. ¿Y qué son? Requerimientos del cliente. Todo lo que el cliente dijo, ¿sí? Literal, de forma organizada, si fueron en varias reuniones, entonces la fecha de la reunión, quién fue todos esos requerimientos. Entonces vea que yo necesito un tanque con estas características, va a tener estas presiones o va a resistir estos elementos, va a estar en una zona a la intemperie, entonces necesito que sean inoxidables, van a haber todos los requerimientos, todo lo que el cliente se da, entonces se da en este primer documento, esos son los Statement of Work, ¿sí? Aquí va todo lo del cliente. Luego se pasa a lo que son las especificaciones, ¿sí? Los specs son la traducción casi literal de esos requerimientos a funciones de ingeniería, a unidades de ingeniería, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él dijo, no, yo necesito un tanque que resista la intemperie. Bueno, ese es el requisito. En la especificación, entonces está listo, ¿no? Entonces vamos a hacer un tanque de acero inoxidable grado sanitario 304, de calibre tanto, que soporte tanta presión, ¿sí? Y con estas protecciones adicionales, como empaques y todo, para las conexiones eléctricas. Entonces ya se pasa a elementos de ingeniería como tal. Con estos elementos de ingeniería, con esta documentación de especificaciones, ya empieza lo que son los programas de hitos. Los hitos, digamos, son los momentos más especiales del proyecto, o más importantes o más sobresalientes, ¿sí? Por ejemplo, pues en hitos hay absolutamente en todos los ámbitos, por ejemplo, en nuestras vidas. En nuestras vidas, los hitos más importantes, por ejemplo, cuando entraron por primera vez a la escuelita, ese es un hito importante en el crecimiento del niño. El primer beso, eso es un hito de un momento importante en el proyecto de vida de uno. Entonces, un primer beso es un hito, es un momento especial, ¿sí? Un momento clave en nuestra vida. El primer día de trabajo, listo, también es un hito en nuestra vida. El momento de la jubilación, el momento de la muerte de una persona importante, sí, son momentos que marcan los proyectos. Hablando de eso, pues el proyecto de vida, ¿sí? Hablando acá, pues de los hitos, pues son todos esos momentos clave del proyecto. Y finalmente se debe generar un WS, ¿sí? Un Work Breakdown Structure o estructura de trabajo. Y esta estructura de trabajo propiamente es el resultado de la planeación, es el documento final, ahí es donde dice cómo se va a hacer y cómo se va a ejecutar ese proyecto. Obviamente, este documento debe estar constantemente retroalimentándose a partir de la ejecución, ¿sí? Pero esa estructura o ese documento de estructura le va a decir cómo se debe conectar, con qué calibres, a qué horneras, qué lazos de control, qué número de elementos va a usar, ¿sí? Cuántos metros de cable debe utilizar. Absolutamente todo lo dice allí, ¿sí? Entonces, estos, digamos que son los documentos clave antes de la ejecución del proyecto. ¿Sí? Digamos, aquí hay ciertas características muy rápidamente. Por ejemplo, los requerimientos de trabajo. Entonces, usar un lenguaje preciso, utilizar una estructura y un orden cronológico, lo que les decía ahora, reunión tal, de tal fecha, tal día, este fue el requerimiento que solicitó el cliente, las tres personas que estamos allí aceptamos los términos, en fin. Diferenciar las áreas por su importancia, escribirlas de acuerdo a la importancia, no mezclar conceptos y requerir la aprobación de terceras partes cuando corresponda. Entonces, esta aprobación de terceras partes, listo. Entonces, por ejemplo, el cliente dice, listo, yo necesito
este proyecto y tengo 30 millones de pesos, por decir cualquier cosa. Entonces, venga, consultar a cada uno con el financiero, venga, con 30 millones si se hace esto sabiendo que los equipos valen más o menos tanto. Entonces ya el financiero dirá, no, mi hijo, ahí se va perdiendo, se requiere más del doble, en fin, quien apruebe. O hablando ya de licencias o permisos. ¿Sí? La parte de especificaciones ya del conjunto de estándares que establecen como obligatorio para la ejecución de las tareas del proyecto. Y en términos de proyectos de ingeniería, llevado todo a unidades de ingeniería. ¿Sí? Actualizados, precisos y completos. Entre más completos y entre más medibles pueda hacerlos, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, el cliente quiere algo resistente. Ah, listo, pues entonces nosotros cuando lo llevemos a unidades, entonces resistente en términos de qué, resistentes de golpe, resistentes ante tanta presión, ¿sí? Entonces resistente ante 150 PSI o resistente ante golpes de más de 10 kilogramos fuerza, ¿sí? Dependerá, o sea, llevar todas esas especificaciones a números y lo más precisos completos. Acá, pues hablando ya de los hitos, bueno, primero, especificar fechas. Ojalá pudiéramos tener la experiencia y la sabiduría para poner unas fechas adecuadas. A veces es muy complejo porque hay cositas que demoran más que otras. Sí, pero por ejemplo, hito importante, las revisiones, cada cuánto se va a hacer interventoría, cada cuánto se supone que ya se termina cierta tarea. Entonces, cableado, 2 semanas, listo, en 2 semanas exactas le estoy dando interventoría para saber cómo le fue. ¿Sí? Disponibilidad de prototipos, cuándo podemos hacer las pruebas preliminares, entregas, entregas de productos como tal y testeos ya pruebas finales, ¿sí? Y los entregables y reportes. Y finalmente, el más completo o el más grandecito, que es el WS, ¿sí? O la estructura de trabajo. Y es el elemento más importante porque provee un marco de referencia común en el cual el proyecto puede ser descrito como la suma de los elementos parciales. Entonces allí es donde, listo, entonces de la parte técnica, financiera, social, todo lo que quiera, ahí es donde está el plan de trabajo de todas las áreas. Cómo se van a integrar, no solo trabajo independiente, sino cómo va a ser la manera de integrar todos esos factores. Entonces, bueno, aquí hay otros, digamos, otros factores u otros elementos de la estructura de trabajo. Sí, pero en resumidas cuentas, allí es donde se sienta toda la programación y la planeación que hicieron las diferentes áreas, ¿sí? La forma como se va a ejecutar y la forma como se va a integrar, ¿sí? Obviamente de allí, entonces, ya uno puede hacer el monitoreo constante por tiempos, ¿sí? Entonces, 2 semanas de instalación, 1 semana de pruebas, 2 meses de construcción física, 15 días que se demora una licencia, en fin. Entonces, condiciones. Deben desarrollarse hasta el mayor grado de detalle posible. Cada elemento debe cumplir la condición de acción completa, asignable y medible. Sí, es decir, acción completa es que realmente se puede ejecutar totalmente. ¿Sí? Entonces usted dice, no, yo voy a hacer la construcción de ese elemento y voy a ponerle algo que está fuera de la capacidad del proyecto. No, pues entonces ahí sí no. Usted está diciendo que va a ser algo que realmente ni se pide, ni es posible hacerlo así lo estuvieran pidiendo. ¿Sí? Una tecnología súper volada o un material que ni siquiera es comercial. Entonces, no, hay acciones que realmente no pueden generar, entonces no van dentro del proyecto. ¿Sí? Mientras que otras, que las pruebas, que todo en inoxidable, que todo con instrumentación industrial, transmisores industriales, en fin, nada de circuitería pues en baquela ni nada, sino realmente todo estandarizado con certificaciones comerciales. ¿Sí? Lo Oye, otro, así, señor. ahora que dice eso, yo tengo una pregunta hace que como 2 semestres. Uno Señor. como ingeniero puede certificar un equipo.
No, señor. Lo certifican los entes certificadores como tal, ¿sí? Lo que usted puede certificar son montajes, ¿sí? Montajes en campo. Entonces, un técnico realmente realiza un cableado estructurado y usted como ingeniero es el que lo puede firmar, ¿sí? Aprobar, más no darle, ¿cuál fue la palabra que usó? Qué pena, dijo Jesús. Certificar. Certificar, ¿sí? Más que certificar es aprobar, que realmente es la certificación de que el trabajo está bien, pero pues si usted, yo, Jesús Aguirre, certifico que este producto puede salir al mercado, hay entes en general gubernamentales, hay otros privados, pero en general son entes gubernamentales que realmente dan esas aprobaciones. Y en este momento, en general, los equipos industriales se certifican especialmente en Estados Unidos y en Alemania y en Japón. ¿Sí? Digamos que están las tres centrales de, de las organizaciones certificadoras de equipos industriales. ¿Sí? Entonces, si uno se fija, casi en primer lugar deben tener el grado IP, deben tener ciertos elementos, cierta información. Y adicionalmente, el certificado deben tener unos sellos y unos identificadores que realmente fueron aprobados antes de salir a la parte comercial por estos entes. ¿Sí? Entonces no es que una persona sí lo pueda hacer, no es totalmente ilegal. Lo que usted puede es aprobar montajes, aprobar entregas, aprobar pruebas. ¿Sí? Y la firma es una firma certificadora, pero de trabajo en campo, más no de equipos. ¿Sí? A no ser que usted sea pues, el que está trabajando en la empresa. En la empresa puede certificadora. ¿Sí? Obviamente, allá son personas las que lo firman, pero son personas expertas de la organización certificadora como tal. Para equipo Ah, industrial, para equipos industriales. ya entendí, profe. ¿Sí? Que sería bacano trabajar allá. Piden especialmente para todo esto, son expertos en instrumentación tanto electrónica como industrial. Instrumentación, que sean duros en instrumentación y, eh, y no solo son certificadores, sino desarrolladores de tecnología. Por ejemplo, Siemens, Allen Bradley, Endress Hauser tienen todo su equipo de desarrolladores. Entonces estas personas son las que empiezan a hacer, hacían las pruebas en Baquela y todo para empezar a desarrollar equipos. Ya cuando el equipo funciona, ahí sí ya se hace producción industrial, obviamente después de certificarlos. Ok, profe. Entonces, hasta acá, hasta la estructura de trabajo, sí, digamos que se entrega la mayor cantidad de información. Hasta aquí es donde nosotros vamos a llegar este semestre, ¿sí? Para la entrega de la documentación. Entonces, nosotros vamos a ver tres etapas de aquí en adelante. La primera se llama ingeniería conceptual, la segunda ingeniería básica y la tercera ingeniería de detalle. Cada una de estas nos va a generar documentación, que es la que finalmente va a generar la estructura de trabajo. Al final, el documento entregable es el WS, ¿sí? El Work Breakdown Structure, para que allí es donde dice absolutamente todo y cómo ustedes irían a automatizar un elemento en el momento de implementarlo. Sí, entonces, si quedó bien hecho, cualquier persona que tome esa documentación podría hacer la automatización. Sí, entonces puede que ustedes sean solo diseñadores. Ustedes hacen toda la parte de planeación y no lo ejecutan, ¿sí? Sino que ustedes solo cobraron por el diseño. Entonces ya es una empresa aparte la que lo implementa. No necesariamente ustedes pueden cobrar solo por el mero diseño.
El proceso de ejecución, obviamente, ya es cuando se hace, se monta, se hace de todo, ¿sí? Lo que está definido acá en la estructura de trabajo, ¿sí? Profe, Señor, eso de esos diseños de circuiterías eléctricas para las casas o para un negocio, ¿para las qué? ¿Para las uno qué? para las casas o para los negocios, uno como ingeniero mecatrónico o como tecnólogo, técnico, bueno, como técnico no, como tecnólogo, uno puede hacer un diseño y puede ser aprobado o no. Usted sí puede hacer el diseño, pero la aprobación la tiene que dar un eléctrico afiliado a CIEM desde la parte eléctrica. Solo los eléctricos pueden certificar los diseños y montajes eléctricos. ¿Sí? Nosotros lastimosamente, aunque estamos afiliados a al mismo gremio, a la misma asociación, no podemos certificar nada eléctrico, nada, nadita, nada. A no ser que ustedes pues hagan un estudio adicional en eléctrica, como tal. Lastimosamente nosotros no podemos firmar nada de lo eléctrico. Sí, pero sí podemos generar los diseños y todo, pero lo tiene que firmar otra persona. No, entonces uno salía que, A diseñar, pelado, a diseñar todo lo que quiera en la parte industrial, menos la parte eléctrica, pues ahí sí ya usted no lo va a certificar, usted entrega el trabajo completo, pero la parte eléctrica de potencia la tiene que hacer un eléctrico como tal. Pero la parte de automatización, ahí sí esa es la suya. Pero eso iría, profe, mucho de la mano de la especialización que uno tome, ¿no? Totalmente, por eso les digo, si ustedes hacen un estudio adicional eléctrico, ¿sí? Una especialización o algo, ahí sí ustedes ya lo tienen completico, ¿sí? Ya pueden hacer desde la parte industrial electrónica hasta el montaje de potencia eléctrico, ¿sí? Subestaciones, distribuciones, diagramas unifilares, absolutamente protecciones térmicas, disyuntores, absolutamente todo lo que implica la parte eléctrica como tal. Sí, pero depende mucho, o sea, si le gusta esa área, que es muy brutal, parece que eléctrica parece que tiene sus cosas muy bacanas, pues ahí sí ya usted podría firmarlo como tal. Bien, listo. Entonces, usted planea y digamos el resultado de la planeación es el WS. Y cuando ejecuta, ¿sí? Ejecuta, monta, lo pone a prueba, todo funciona. La documentación que se entrega es el plan de dirección y gestión de la gestión del proyecto. Simplemente es un documento muy detallado que dice, vea, este dinero se fue en esto, se demoraron tanto tiempo y se obtuvieron los siguientes resultados. Pum, pum. Entonces, están las evidencias fotográficas, los diagramas, absolutamente todo de cómo quedó, de la implementación final. Sí, entonces, un plan de dirección eh, puede ser un Excel, ¿sí? Desde la parte presupuestal y de tiempos, y un informe pues ya más detallado con diagramas eléctricos, esquemas de distribución, canalización, absolutamente todo pues lo que se hizo en montaje. Sí, ya desde la parte técnica. El proceso de seguimiento y control, pues ya lo había dicho, es el que se hace en todo momento. En todo momento se debe estar haciendo desde la parte, desde cuando se empieza a planear hasta que se termina la ejecución. ¿Sí? En todo momento se debe hacer el proceso de seguimiento y control. Hay gente o hay entidades que solo son dedicadas a ese seguimiento, ¿sí? No desde el área técnica de automatización, pero sí en otras áreas, eh, digamos en alimentos, hay entidades dedicadas solo al seguimiento y control de las industrias que producen alimentos, ¿sí? Estamentos gubernamentales o privados que trabajan solo haciendo seguimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el INVIMA es un ente certificador, ¿sí? Pero uno de sus principales labores es solo
seguimiento y control. Entonces van, hacen visitas periódicas que todo se esté cumpliendo, que los equipos tengan cierto grado de sanitización, en fin, que todos los empleados tengan pues ciertas medidas de seguridad y de bioseguridad, en fin. Desde la parte de automatización y control, Colombia, si no tiene este ente que haga el seguimiento. Entonces, ahí, digamos, nosotros tenemos un poquito más de flexibilidad y tranquilidad a la hora de entregar nuestros proyectos. No tenemos, digamos, esa presión tan ardua de un ente como tal. Sin embargo, pues sí, sí es necesario entregar todo muy bien. La parte eléctrica, si nosotros necesitamos etapas de potencia, subestaciones o demás para motores de gran capacidad, eso sí debe estar certificado, porque sí hay un ente que regula la parte eléctrica en Colombia. Entonces, esa parte sí debe estar certificada. Más el resto, por lo menos la parte de automatización, pues no lo está. Debería estar, pero no lo está. ¿Y por qué? Pues porque nuestra industria es muy pequeña. Entonces, no, realmente aún no amerita un ente regulador para la parte de automatización en Colombia. Bien, y el proceso de cierre, que ya es cuando todo se ha entregado, aprobado y aprobado por el cliente, o sea, ya recibe a satisfacción lo que se le entrega. Y si no lo recibe, sí, entonces, no, vea que habíamos hablado de esto, entonces ahí se empieza a confrontar. El primer documento, el State of Work, es decir, donde están los requerimientos de él, con lo que se está entregando, ¿sí? Si lo que está entregando cumple todo lo que él había pedido, bien, pero si falta algo, entonces realmente tiene que volver a la parte de ejecución y planeación, entonces volver a retomar hasta que realmente todo lo que se solicitó, obviamente, sea ejecutado. ¿Cuál es la entrega? El documento de entrega es el acta de cierre de proyecto firmado por todos los interesados. Finalización formal de todos los procesos del proyecto. Entonces, allí ya donde dice, recibo a satisfacción el proyecto. Fin. Sí, todo fue debidamente ejecutado como se solicitó. Y tenemos acá una tablita, digamos, resumen, una tabla resumen, ni siquiera con las 12 áreas, ¿sí? de los procesos, sino simplemente por áreas de conocimiento, ¿sí? Y qué hace cada una en cada uno de los ciclos de la vida del proyecto. Entonces, en la iniciación, quiénes son los que realmente están en el proyecto, en planeación, quiénes son los que deben aportar en ejecución, en seguimiento y en cierre, ¿sí? Si notan, en la iniciación, son poquitos los que realmente intervienen. Son los de integradores, que son los directores y jefes de área, y obviamente cliente, ¿sí? Entonces se debe desarrollar lo que es el acta de constitución del proyecto. Entonces ahí es donde se dice todo lo que se requiere, ¿sí? Y en la parte de comunicación hay que identificar, o ellos son los que identifican quiénes van a ser los que vamos a necesitar, ¿sí? Los interesados de la parte técnica. Entonces, yo necesito técnicos en automatización, necesito unos técnicos en electricidad, necesito unos mecánicos, necesito unos electromecánicos, necesito gente en el torno para hacer unas piezas muy específicas, en fin. En planeación, si notan, todas las áreas, todas deben aportar. Planeación, obviamente, digamos, lo más fuerte, porque es donde se están dejando el seguimiento, el paso a paso de cómo se va a ejecutar. Pues claro, todo el mundo tiene que aportar allí, ¿sí? Desde recopilaciones de datos hasta el plan de recursos humanos, todo cómo cuánto va a valer el proyecto, la estimación de costos, absolutamente todo. Y en la ejecución, sí, también van a haber unas áreas, obviamente, que, que son los que van a ejecutar como tal, ¿sí? Seguimiento y control, digamos que
casi todas las áreas deberían estar haciendo esta acción, ¿cómo así? Entonces, todos deberíamos estar, digamos, monitoreando la evolución del proyecto y de nuestros propios procesos, ¿sí? Si yo soy el técnico, el que estoy montando, yo tengo que revisar, listo, el proyecto dice que yo debo montar este gabinete en una semana, ¿sí? Entonces, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto debo trabajar diario realmente para poder cumplir esa semana? Hay que hacer seguimiento del proyecto y realmente las tareas y actividades propias. Y ya la fase de cierre, pues solo hacen poquitas áreas, solo son dos, con cerrar el proyecto, la fase y cerrar las adquisiciones. Pues obviamente ya no se necesita comprar absolutamente nada más, ni para pruebas ni para nada, entonces hasta allí llega. Digamos que aquí es un pequeño resumen, ¿sí? Sobre las áreas, sobre cada una de las áreas que debe hacer y vuelve y juega. La más importante o la más desgastante debe ser siempre la de planeación. No se debe montar un solo tornillo hasta que no se termine de planear adecuadamente todo, ¿sí? Muy similar o muy análogo a, a la parte de automatización. No se puede empezar a automatizar absolutamente ningún proceso si no se conoce en su totalidad, ¿sí? O sea, si recuerden, por ejemplo, cuando programamos la celda de manufactura, ustedes no podían empezar a poner el primer contacto, no podían abrir ese software hasta que no tuvieran totalmente conocimiento todo el proceso. Entonces, digamos que hasta allí viene como esta parte introductoria de proyectos. Realmente, esto que vimos en estas dos clases, eso es lo mínimo que se debe saber, o no, es que ni quiera saber, es que solo mencionamos elementos, ¿sí? Porque ese cuento de los proyectos realmente es bastante grande, bastante complejo. Y hay especializaciones y maestrías completas en esto. Eh, entonces, pues la invitación al que le guste el cuento, que profundice un poquito más, todo. De todas formas, de una u otra manera, uno siempre está aprendiendo cuando está haciendo cualquier tipo de dispositivo, equipo, máquina o trabajo, uno de alguna manera está ejecutando alguna parte de estas, ¿sí? Eh, Hay una parte de como colombianos, a nosotros pues, no nos gusta planear mucho, deberíamos acostumbrarnos un poquito más a que antes de empezar allá, por ejemplo, con los proyectos de aula, antes de empezar a cortar madera y a pegar motores y hacer de todo, realmente hacer planeación, hacer unos diseños, hacer ciertas averiguaciones sobre cuáles son los costos de los diferentes equipos que pueden hacerse, hacer unos eventos de conexión, ¿sí? Unas simulacioncitas de acondicionamiento, de eléctrica, de que los sensores vayan a estar adecuadamente acondicionados, de qué fuente es la mejor para que todo funcione adecuadamente, en fin, cositas que a veces uno por el afán pues no hace y empieza uno a montar a lo loco. Haga que hay proyecto de esto, no hágale, peguemos, hagamos una cosa en la que no somos muy buenos, que es la improvisación, ¿sí? No, échele eso, pega loca, que eso lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no planeó bien, entonces los ejes le quedan descentrados o muy pequeño el motor, entonces tocó disminuir el tamaño de la banda, o en fin, muchos elementos que nosotros a veces, muchos problemas que nosotros podríamos evitar si planeáramos bien, ¿sí? Entonces, invitación a planear antes de empezar a ejecutar cualquier cosa, ¿sí? Preguntas hasta acá. Todo esto era simplemente como la parte introductoria a lo que vamos a realmente trabajar. Preguntas. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poquito más en materia. Iniciando con algo que se llama la ingeniería conceptual.
primera fase pues, de todo lo que vamos a realizar. Entonces, antes de iniciar, les quiero preguntar, muchachos, ¿ustedes ya descargaron el plan 3D? Yo sí, Sí, profe. Perfecto, por ahí. Yo no, Listo, por ahí. Pues el plan 3D es gratis. Sí, lo pueden descargar desde la página de Autodesk Student. Profe, Pero perdón. resulta, señor, Ese AutoCAD Plan 3D solo aplica para instituciones. Pues, descarga gratuita, pero en masa. Para ya. portátiles Es, personales, no. sí, mira que con Luis estuvimos analizando eso porque a él también le generó el mismo problema y le decía que no, que debía ser descargado de la institución, una cosa así. Luis, no sé si me puede recordar cuál era como el mensajito exacto que aparecía. Profe, decía que solamente se permitía para grupos de trabajo institucionales formalizados como Eso, tal. eso, eso. Se supone, y en este momento, pues hasta el semestre pasado, eso no, pues no lo había pedido, no lo había dicho, ¿sí? Entonces llevamos pues varios años descargándolo sin problema. Resulta que pues, con mi cuenta, yo tenía una cuenta asociada a la Univalle, ¿sí? Entonces me pidió certificación. Cuando la envié, pues ya no me la validó porque pues yo mandé simplemente la foto del carnet y pues grave, todo eso es viejo, entonces me dijeron que no podía, que ese certificado pues no era adecuado. Entonces me tuvo que crear una nueva cuenta con la EAM, sí, con el correo de la EAM. Me tocó mandar inclusive la foto del contrato y todo, y ya me validaron esa cuenta. Resulta que Luis también la hizo con el correo de la EAM y no le permitió, le parecía el mismo error, pero a mí sí me permitió la descarga. Pues desde un principio yo dije que yo era docente. No sé si es por ese rol de docente que a mí sí me lo permite, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer, sí, y creo que a Luis le funcionó, es simplemente con mi cuenta hacen la descarga, la instalación y ahí ya quedan pues por lo menos con su plan 3D licenciado. Y ya, nombre, ¿de quién queda, Luisito? Profe, o sea, la descarga la hice con su cuenta, pero ya cuando lo instalé quedó a nombre mío. Entonces no afecta después de su cuenta. Perfecto. Entonces ahí ya. Entonces el que requiera la cuenta, entonces me dice, profe, vea, yo estoy acá, ya lo voy a descargar para que me regaláis los datos. Entonces ya mismo se los comparto. profe, pero ¿Estamos? ahí cómo ¿Sí? hacemos que solo se puede hacer una descarga por cuenta al tiempo. No, por eso me tienen que avisar para yo decirle, no, mira que en este momento lo está descargando Johnny. Entonces aguantemos un ratico. O hágale que nadie me lo ha pedido, entonces hágale, inicio de una la descarga. Aunque de todas formas esa descarga, dependiendo del internet, se puede demorar una hora, de 1 a 3 horas, dependiendo del internet. Profe, Puede poner el nombre del programa ahí en el chat. Sí, señor. profe, ¿y cuál específicamente hay que usar? Porque yo tengo el 2019. Ese tal cual. Ya hay versión, creo que hasta 2021. Pero prefiero, y por favor les pido que lo máximo sea 2019, que es el que yo tengo, para que no vaya a afectar cuando yo abra los archivos. Sí, y no, se permite, pues, tiene todas las herramientas, entonces permite trabajar pues bastante bien. ¿Sí? profe, Autodesk en 3D. Señor. esa aplicación es de Autodesk, no permitiría la licencia estudiante. No debería permitirla. Sí, y hasta el semestre pasado lo permitía sin ningún misterio y sin ningún problema. Pero ya, este semestre les dio por molestar. Ah, no, Pero sí, ya lo tiene. hasta el semestre anterior no pedía nada y todo el mundo lo había descargado. Pues todas las personas que han pasado por este curso lo han tenido que descargar. Y pues nunca había pedido problema. Inclusive a mí tampoco me había pedido problema. ¿Cómo será que ya me tocó que fue crear una nueva cuenta? Porque ya no pude, ni siquiera podía mirar. Listo, muchachos. ¿Preguntas antes de iniciar con el nuevo tema?
Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, ingeniería conceptual. ¿Sí? Entonces, como nosotros entonces ya hablamos de todo lo que era gestión de proyectos, el ciclo de vida, las áreas, las funciones, obstáculos, características, liderazgo, roles, en fin, absolutamente de todo. Ya vamos a enfocar todos los esfuerzos hacia proyectos, pero de automatización, que ya es lo que nos compete a nosotros desde el área técnica. Y antes de empezar con proyectos de automatización, les quería recordar este pequeño concepto, que es el de sistema automatizado. ¿Sí? Nos dice, la automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos, a un conjunto de elementos tecnológicos. ¿Sí? Es la definición, una de las definiciones más básicas de lo que es un sistema automatizado. Entonces, simplemente es esa transferencia de operaciones a la máquina. Mejor dicho, máquina, haga usted todo solito. ¿Sí? Obviamente para esto hay ciertos niveles y todo. Allí tenemos pues unos equipos, unas fotos de unos equipos pues ya automatizados y una interfaz HMI. Pues un poquito más grande, pues porque la pantalla es más grande de lo que nosotros hemos trabajado. Sin embargo, ustedes vieron ahí que hay pantallas de varias pulgadas, desde la más pequeña que es como de 4 pulgadas hasta las grandotas como de 20. ¿Sí? Y obviamente ya esas porque son táctiles, pero obviamente ya se pueden pasar a pantallas, ¿sí? A televisores grandes, a pantallas mucho más grandes, elementos de escala, por ejemplo, como los ingenios. En los ingenios lo que hay son centrales, ¿sí? Centrales de información o cuartos de control que llaman, donde tienen, digamos, la mayor parte de equipos que no están en campo. Entonces, todo lo que no está en campo está ahí en ese elemento, en esa cuarto de control. Y adicionalmente tienen 2, 3, 4 pantallas, dependerá qué tan grande es el proceso o los procesos, donde pueden monitorear toda la planta en tiempo real. ¿Sí? Entonces, si uno va pues, de visita a un ingenio o algo, entonces uno puede ver absolutamente todo lo que está ocurriendo en la planta desde las pantallas, pues televisores, son 3, 4, 5 televisores con toda la información de los SCADA de toda la planta. Sí, no necesariamente pues son pantallas táctiles ni nada, sino simplemente sistema de visualización. Entonces, obviamente dependiendo el parámetro al que uno quiera llegar, pues recordar un poquito lo que es la pirámide de SIM, 5 niveles, ¿sí? Y voy a hacer también un recorderis muy rápido. Proceso son sensores y actuadores solitos, ¿sí? Sin ningún equipo central, sin PLC, sin absolutamente nada de algoritmos. Simplemente son sensores y actuadores, puede ser intercomunicados o como sea, pero digamos son solitos. Segundo nivel de campo. En este nivel de campo aparecen los PLC, CNC, en fin, pero digamos que en resumidas cuentas es un PLC controlando un proceso. Nos vamos para el tercer nivel, que es el de célula, que ya empiezan, digamos, las redes de área local, ¿sí? Obviamente industriales. Entonces ya no tenemos simplemente un PLC con un proceso, sino varios PLC hablándose, controlando pues el mismo proceso, varios procesos. Entonces ya son, digamos, todos los equipos interconectados compartiendo datos. Entonces, primer nivel, sensor de actuadores solitos. Segundo nivel, un solo PLC, un solo proceso. Tercer nivel, varios PLC hablándose, controlando uno o varios procesos. Cuarto nivel, el de planta, ya toda esa información de planta, digamos, enfocada o canalizada hacia un servidor, hacia un único punto en la empresa. Entonces ya toda la información y el volumen de información está propiamente en un servidor central
puede estar en la misma sala de control. Y la quinta es que ya esa información del servidor va a la nube. Entonces ustedes ya pueden controlar y tener toda la información desde cualquier parte del mundo. Entonces tenemos ahí los 5 niveles, solo es un pequeño recorderis. ¿Sí? Ese no tiene pues nada nuevo, ¿sí? Entonces pues no, por eso fue así como bien rápido. ¿Sí? Y entonces ahora ya nos metemos de lleno. Pues, si hablamos de proyectos y que es un esfuerzo temporal, con unas actividades secuenciales, en fin, ahora lo que vamos a hablar es de un proyecto de automatización. Usted nos dice, un proyecto de automatización es la planificación. Entonces ahí la palabra clave y lo que nos vamos a dedicar todo el semestre. Es la planificación de un conjunto de actividades que se interrelacionan y coordinan para diseñar y o implementar un sistema automático a una máquina o un proceso industrial, cumpliendo con los requerimientos planteados dentro de los límites de presupuesto, calidad, tiempo y alcance. Ah, pucha, esta definición ya casi que es la misma que un proyecto. Es más, si lo dejamos hasta sistema, es la definición de un proyecto normal. ¿Sí? Por ejemplo, un proyecto es la planificación de un conjunto de actividades para que se interrelaciona y se coordina para diseñar e implementar un sistema. Hasta ahí, pues, es la definición de un proyecto. Pero ya de automatización, ya nos habla de un sistema automático para una máquina o proceso, ¿sí? Que es a lo que nos vamos a dedicar. Obviamente, aún no tenemos las herramientas matemáticas como para proponer los algoritmos matemáticos de control ni nada, pues porque eso se ve de séptimo en adelante, la parte de ingeniería, pero por lo menos vamos a tener las bases para generar todo este proyecto con lo que sabemos, ¿sí? Con lo que sabemos de PLC, con lo que sabemos de instrumentación y con lo que vamos a aprender propiamente en el curso. Fases. Y aquí nosotros aprendimos al revés, ¿sí? El semestre pasado nosotros vimos PLC y pues lastimosamente no pudimos hacer un proyecto físico. Sin embargo, pues hicimos una simulación muy acertada eh, que nos permitió, digamos, aterrizar un poquito más todos esos conceptos y toda esa programación de PLCs. Pero realmente lo que nosotros hicimos fue desarrollo y montaje y puesta en marcha, ¿sí? Es decir, nosotros hicimos el cuarto y el quinto punto de un proceso que debía haber empezado desde una planeación previa. Sí, entonces nosotros haciendo siempre todo al revés, pero no fue culpa, es pues, la forma como se trabaja y como está propuesto. Obviamente el pensum, hay que aprender de toda forma a programar en cualquier semestre, pero hay que aprender a programar PLCs. Sí, entonces realmente lo hicimos un poquito al revés. Lo primero por lo que deberíamos empezar es la ingeniería conceptual, luego otra parte que se llama ingeniería básica y ingeniería de detalle. Y todo esto es en áreas de la planeación, del diseño como tal. Después de tener todo totalmente diseñado, ahí sí debíamos empezar a pensar en desarrollo y montaje. ¿Sí? Entonces aquí ya entonces empieza uno a enviar a cortar, a comprar elementos, a comprar sensores, a condicionar, a quemar baquelas, en fin. ¿Sí? Y ahí sí poner en marcha para hacer pruebas y ajustes. Y finalmente ya dar por finalizado el proyecto cuando ya todo funcionara. Sí, pues obviamente nosotros ya hicimos la cuarta y la quinta, que es el montaje, pues el montaje por lo menos en el Factory O, que por lo menos pues, nos permitió aterrizar muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, los que alcanzaron a montar proyectos físicos, como Jorge, como Dani, pues vieron que nosotros empezamos de una vez, monte, programe y ponga pues eso a funcionar, hasta el punto donde funcione, pero pues que medio moviera, casi sin ninguna planeación o una planeación muy pequeña, pero pues no una planeación documentada ni una planeación técnica como tal.
Entonces, ahora ahí haciendo todo al revés. Entonces, esta vez sí lo vamos a hacer muy ordenaditos, ¿sí? Casi que al final del semestre, con lo que tengamos en la mano, pudiéramos hacer hasta nuestro proyecto de grado. Ah, no, que yo hice el diseño para un reactor químico. Ah, pues entonces podríamos hacerlo en escala, pues ya tiene la mayor parte de la información, pues ahora implementelo, así sea pequeñito. Ah, no, que una columna de destilación o una calderita, en fin. Sí, esta vez sí vamos a ser muy juiciosos y vamos a hacerlo muy ordenado. Entonces aquí tenemos, digamos, unas características de las dos cosas que no vamos a hacer, por lo menos este semestre, lastimosamente. Sí, creo que va a ser, pues sería casi imposible presentar un proyecto físico, pues si no vamos a estar ni siquiera en la universidad. Entonces, y más que ya si quisiéramos hacerlo y todo, eso permiten de a 6 personas en el laboratorio y no, eso nunca acabaríamos. Ahí sí, sin planear, sé que el tiempo no daría. Sí, entonces, desarrollo y montaje tienen las características. Estas dos las voy a dar, pues porque no las vamos a trabajar este semestre. Entonces, como para mencionarlas. Desarrollo y montaje es donde se hace el seguimiento y control de la ejecución de los trabajos y suministros, tanto técnico como económico. ¿Sí? Tratamiento y consecución de los oportunos permisos, licencias y subvenciones si procede. Y desarrollo y supervisión de los preceptivos planes de seguridad de trabajo. Mejor dicho, aquí es donde se obtienen todas las materias primas, suministros, licencias, permisos, dineros, absolutamente todo para empezar a hacer lo que es la puesta en marcha. ¿Sí? Entonces ya consigue todo, monta y estando montado, entonces ahí sí podemos empezar la puesta en marcha. ¿Sí? Es decir, ya las pruebas preliminares y finales. La puesta en marcha, entonces, es la supervisión y apoyo al cliente en el arranque, puesta en marcha y recepción de las instalaciones. Entonces ya es que todo funcione perfecto. ¿Sí? Aquí es donde a veces, por tiempo, no han funcionado los proyectos. ¿Sí? Porque dejaban para cablear, para hacer pruebas la última semana, la última o las 2 últimas semanas. Y pues obviamente lleva un tiempo, no solo cablear, sino hacer pruebas, entonces generalmente los proyectos pues no se entregaban completos, ¿sí? Cuando empecé a trabajar con ustedes, yo ya sabía que para el segundo corte debíamos estar cableando, y ahí sí, pum, pandemia, entonces no, tampoco pues pude trabajar con ustedes como quería, que en el segundo corte ya estuviera cableado el proyecto, o por lo menos la primera semana del tercer corte. Recopilación y confección de la documentación necesaria para la operación y mantenimiento de las instalaciones. Entonces, eso es referente más a los manuales que a cualquier otro elemento. Y lo último es el apoyo en la confección y desarrollo de los planes de formación de operarios y técnicos. Hay una cosa que casi no piensan las empresas, pero últimamente ha sido muy común. ¿Sí? Una empresa hace un desarrollo, hace una automatización, hace cualquier pues, cambio o migración tecnológica y parte como de su valor agregado, parte como de la buena empresa que es capacitar a los empleados para la utilización y mantenimiento de esos equipos, ¿sí? Y eso parece ser muy bueno, claro que a veces son las capacitaciones más chichipatas, unas empresas que, uy, eso lo hacen ver como si fuera lo mejor, y no, solo les dicen, onda este botón y ya, chao. Mantenimiento, mueva esta perilla, si así no arregla, llámenos de una. Pero, pues, sin embargo, se ha vuelto una buena práctica este hecho. Por ejemplo, solo un ejemplo es el ascensor de la IAM. Cuando vendieron el ascensor, entonces, claro, que van bien, lo instalan, pues bajo el diseño, hacen toda la etapa de potencia, todo el montaje, supervisión y todo, y adicionalmente capacitan un docente y lo capacitaban en Brasil. No sé si ustedes saben quién se ganó esa rifa.
¿Qué docente viajó a Brasil a la capacitación del famoso, ascensor? Fue Néstor. Sí, señor. Néstor fue el elegido y él viajó creo que a Brasilia, creo que fue a Brasilia, creo que no fue a Río, sino a Brasilia, y viajó una semana, ¿sí? Y el Néstor, uy, bacano, y todo el cuento, contento porque, pues, no, qué capacitación tan chichipata, que eso fueron, le hicieron un recorrido por las instalaciones, medio le mostraban ese ascensor está controlado por una placa certificada, pero basada en microcontrolador. Sí, él está seguro que iba a ser con PLC, pero decían que por ser solo de 3 pisos, no necesitaba PLC. De 4 pisos, no necesitaba PLC, sino que con una tarjeta que ellos tienen certificada basada en microcontrolador. Le dieron los planos, medio se lo explicaron, le iban a decir cómo hacer el mantenimiento, y entonces lo hicieron subir, le mostraron todo lo que tenía el ascensor, le abrieron la etapa de control, de potencia y todo, y al final le dijeron, pero usted no puede meter la mano a nada de los circuitos ni a nada de nada, ¿sí? Porque llega a ocurrir algo y pues la empresa no responde. Y tienen toda la razón, ¿sí? Sería un peligro que Néstor así sepa, meta la mano, porque así no sea por culpa de él, llega a fallar y ya habrá perdido todo el soporte porque lo hizo una persona externa a la empresa. Entonces realmente esos planes de formación a veces son bastante chichipaticos, pero son un goodwill de las empresas, ¿sí? Entonces, pues claro, es muy bueno, no solo que lo monten y todo, sino que me capaciten hasta algún punto al personal. No faltará realmente la empresa que lo haga bien y realmente dé una buena formación a operarios. ¿Sí? Entonces, estas dos etapitas, hablando ya de proyectos pues, grandes de automatización, también aplican a nuestros proyectos de aula, ¿sí? Pues nosotros hicimos toda la parte de suministros, de parte económica, entonces venga, Dani, ¿cuánto es que tiene ahí para el montaje? ¿Dónde mandamos a comprar las cositas? ¿Qué vamos a pedir? Servicios, motores, ¿sí? Entonces realmente son actividades que se hacen así sea a menor escala. Sí, venga, eso ya es para dentro de un mes. ¿Qué vamos a hacer? Empecemos a planear, empecemos a cortar, en fin, toda la planeación, toda la ejecución, inclusive hasta los permisos. Ustedes hasta gestionaron permisos. Puede que pues del grupo pasado, del semestre pasado, pues no lo logramos hacer, pero hasta para la programación de la celda. ¿Cuándo tenían permiso de ingresar para manipular la celda, para programarla? Solo en los horarios en que yo podía tener asesoría, porque ustedes no podían acceder, pues si no había un docente presente allí. Entonces, hasta para el permiso de entrar a programar las estaciones tenía que ser basado en el horario mío. ¿Sí? Entonces, vean que todas esas actividades realmente se han realizado, así sea en una escala muy pequeña. ¿Preguntas hasta acá? Perfecto. Ahora sí, entramos totalmente en materia. Ingeniería conceptual, la primera fase de las 3 que vamos a estudiar. Entonces nos dice, la ingeniería conceptual es la primera fase de todo proyecto. Aquí se definirán las bases del proyecto y por ende gran parte del futuro de este. En esta fase se definirán las principales unidades de proceso o los equipos a utilizar, sin especificaciones. ¿Sí? El sitio de localización del proyecto y algunos servicios a utilizar para el funcionamiento del proyecto. ¿Sí? Entonces acá vamos a definir cuál es el proyecto, qué equipos funcionan, qué equipos conforman la planta, cómo funcionan estos, ¿sí? Cómo funciona una caldera, cómo funciona un reactor, cómo funciona una columna, qué equipos son los que intervienen, qué instrumentación usan, dónde están ubicados. Entonces es como toda esa base conceptual y teórica de la planta y de los procesos como tal, ¿sí? Y todos los accesorios que están alrededor de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué equipos usan? ¿Cómo es que funciona manualmente?
dónde está ubicada, qué elementos requieren, si es energía eléctrica, si es a 110, 220 o 440, si necesita aire comprimido, qué tipo de aire, si necesita gas natural, qué cantidad, para qué capacidad de la caldera, en fin. ¿Sí? Todas esas arandelas que realmente enmarcan los conceptos y la parte teórica de esos procesos industriales. Entonces aquí vamos, nos va a tocar pues estudiar un poquito y aprender un poquito de química y todo lo que haya, dependiendo del proceso, que lo rifamos la semana, la clase siguiente, o sea, el lunes. Entonces nos dice, dada la importancia de esta etapa, los profesionales que intervienen deben ser especialistas en cada tema formando un grupo multidisciplinario. Este grupo deben ser conocedores del medio, de las nuevas tecnologías disponibles en el mercado, de las disciplinas que intervendrán en el futuro con el proyecto, de los costos del proyecto y de los anexos. Entonces, aquí ya hay una gran responsabilidad porque deben ser expertos en el tema, ¿sí? Deben saber bien lo que están haciendo. Nosotros, desde la parte de ingeniería y más de mecatrónica, debemos ser muy buenos profesionales en la parte de automatización, ¿sí? Entonces, ¿qué equipos intervienen? ¿Qué se requiere realmente para hacer un lazo de control? ¿Cómo se puede programar? ¿Cuáles son los estándares? En fin, todo lo que esté alrededor de esto. Y no solo eso, sino comprender también, y obviamente es el paso previo a automatizar, es conocer muy bien los procesos. Entonces aquí es donde empezamos a untarnos de cosas que puede que nosotros no sepamos. Entonces yo le hablo, por ejemplo, a John Edison. John Edison, vea, usted va a hacer el reactor químico. ¿Qué es lo primero que John Edison debe saber? Irse a estudiar qué es un reactor químico, cómo funciona, cuáles son sus principales variables, qué no se debe hacer, qué se puede hacer, qué equipos intervienen. O, o le digo a Yang, vea, lo suyo va a ser una caldera. Ah, listo, entonces, ¿qué tipo de calderas hay? Y todo. Entonces, no solo desde la parte técnica de lo que sí sabemos, entonces no, venga, yo programo el PLC, venga, conéctemelo acá, la entrada análoga, yo sé que es tipo Word, entonces IW32, IW64. Más allá de eso, es untarnos de todo lo que realmente implica el proceso en el proyecto. Y adicionalmente, unas cosas que si nosotros no manejamos, debemos realmente crear un equipo. Ya lo había mencionado, pues en gestión de proyectos, sin embargo, vuelvo y lo menciono. Un administrador de empresas, un contador, un abogado, ¿sí? Gente de áreas que nosotros no manipulamos para las diferentes actividades, ¿sí? Manejo de dinero, manejo de permisos, solo con la contratación de empleados. ¿Qué tipo de contrato es el que le va a dar? ¿Sí? Un término por prestación de servicios, a cuántos, con qué cláusulas, en qué cláusulas, entonces hay incumplimiento del contrato, son cosas que nosotros no manejamos y que van ligadas totalmente a cualquier tipo de proyecto. ¿Sí? Entonces ahí sí, conformar un buen grupito. Entonces, como pueden ver, esta ingeniería conceptual va a ser la base absolutamente de todo lo que viene aquí en adelante. ¿Sí? Y tiene ciertas actividades, tiene 14 actividades, 14 tareas, 14 momentos secuenciales para generar solo esta primera fase. De esas 14, nosotros vamos a hacer unas y otras no. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes creen que nosotros debemos hacer el estudio de mercado? Sí. Realmente no lo debemos hacer. Sería irresponsable hacerlo porque nosotros no sabemos hacer estudios de mercado. ¿Sí? Hay gente especializada solo en eso. Profe, ¿Sí? ¿Señor? pero, ¿Señor? pues, listo, o sea, nosotros no somos los especialistas para mercadeo, ¿cierto? Que hacen esos estudios. Pero, ejemplo, sí deberíamos a lo menos tratar de consultar, ¿cierto? Para saber qué cosas hay y qué ejemplo que ya hay. O sea, que podemos marcar la diferencia.
Sí, necesitaríamos a alguien que nos haga un estudio como tal de eso. Pero, ejemplo, sí deberíamos saber qué hay para no ir a cometer los mismos errores. Listo. Ah, listo, Pipe. Ya le comprendí por dónde fue que la cogió. Listo. Resulta que este análisis o este estudio de mercado es realmente para saber si el proyecto es viable o no es viable, más allá de los equipos que se van a utilizar. ¿Sí? Realmente aquí es para saber si es necesario el proyecto o no. Y hay dos partes. La primera es que si a nosotros obviamente estamos hablando de la automatización, si a nosotros nos contratan es porque ya la necesidad está, es decir, alguien ya hizo previamente el estudio de mercado, ¿sí? Ese estudio de mercado ya le dijo a esa persona o a esa empresa que sí necesitan automatizar. Entonces, cuando nos contratan a nosotros, ya ese estudio está comprobado, ya es viable. Y nosotros lo que empezamos es a hacer la parte de automatización. Lo segundo es que muy posiblemente lo confundió con el punto 5. De pronto, Pipe, o puede que yo me esté. El punto 5 es el análisis de las tecnologías disponibles. Es decir, en el mercado, ¿qué hay para automatizar? Ah, no, entonces necesitamos automatizar flujo. Uy, no, pero es que salió un transmisor tipo Vortex de última tecnología, sí, y vale tanto. De pronto, y entonces ese es un punto diferente. El análisis de las tecnologías disponibles es diferente al estudio de mercado que va más enmarcado hacia si el proyecto es viable o no es viable. Sí, de pronto, no sé si estoy en lo correcto o realmente me quería decir que sí debemos hacer un estudio para saber si debemos automatizar o no. Ah, profe, no, pues, o sea, entonces, pues, ya como me explicó, entonces ya lo entiendo, ya vi Sí, cómo era sí, lo que te quería decir, sí. profe. Ese estudio, Entonces yo lo había tomado ahora por ese lado, como le comenté, o sea, ya, no, no, yo lo había entendido. ese estudio de mercado de los equipos, eso ya inclusive es una tarea que sí debemos hacer, ¿sí? Saber qué es la última tecnología en transmisores de flujo, en transmisores de temperatura, en válvulas automáticas, en fin. Muchachos, 1:45, pues como las clases son continuas, pues nos pidieron que paráramos las clases 15 minuticos antes. Y pues tampoco para no dejar esto mucho, desde aquí vamos a retomar la siguiente clase. Y en la siguiente clase también hacemos la rifa de los diferentes proyectos. ¿Sí? Entonces, por el momento, conmigo siguen libres de trabajos. Bien, Entonces, se van a subir las diapositivas que hemos visto. sí, señor. Inclusive las voy a subir de inmediato. Y la única tareita que les queda es descargar el plan 3D. Vean, en este momento ya voy a estar acá y en una media hora va a estar ya el video de esta clase subido también. Para los que no han visto, aquí en la plataforma hay algo que dice videos de clase y ahí está el link pues de YouTube hacia las clases. Entonces, vean, en este momento voy a crear la ingeniería conceptual y ahí subo la información. Muchachos, tengan un muy buen fin de semana. Me cuidan. Bueno, entonces usted manda la clave por el grupo de WhatsApp, ¿ok? De su cuenta. Ah, sí, sí, ustedes me escriben, profe, vea, es que lo voy a descargar ya, a ver si me da la cuentica. Entonces, de una yo le escribo. Muchas gracias. Listo. Por ejemplo, Sergio va a pedir, la va a pedir ya, entonces ya se lo envío a él. Listo, Sí, profe, gracias. y listo, muchachos, me cuidan. Buen fin de semana. Profe, hasta luego, gracias. Listo, profe, gracias. Muchachos, me cuidan mucho. Listo, profe, gracias. Gracias, Hablando. profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego, se profe. cuidan. Chao, Muy buena amable por tarde. todas las preguntas, profe. Qué pena tan No, preguntón. no, no, Jesus, me alegra mucho no saber que no estamos, que no soy el único ahí hablando. Todo lo que quiera preguntar. Puede que no me la sepa, no le tenga respuesta, pero ahí la averiguamos si es necesario. Bueno, profe, muchas gracias. Ya, mijo, estamos hablando. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Doña Daniel, se me cuida.